Hola, bienvenidos a un video más de Estudio del Trabajo 1. Para dar continuidad al tema del video anterior, análisis de las operaciones, vamos a hablar de dos temas bastante interesantes: diseño de la pieza, tolerancias y especificaciones. Antes de iniciar, sí me gustaría comentarte acerca de una serie de conceptos o términos que son muy importantes para el tema que vamos a abordar en este video. Digo que son muy importantes porque al momento de explicar, no quisiera que por ningún momento te perdieras o te confundieras por desconocer estos términos. Vamos a hablar acerca del primero, que es el diseño. El diseño es definido como la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Dicho de otra manera, el diseño es aquel procedimiento que realizamos para plasmar con peras y manzanas mediante un boceto, es decir, aquel esquema que nos sirva a nosotros como si fuera una especie de guía, que nos va a permitir, pues, de cierta manera volcar y exhibir sobre un papel o sobre un documento una idea antes de llegar a ese resultado final, a ese trabajo final que queremos llegar. ¿Sí? Por otra parte, encontramos al término de calidad que, definido por la Organización Internacional de Estandarización, mejor conocida como ISO, seguramente tú has escuchado hablar de las normas ISO, la norma ISO 9000, la ISO 9001. Bueno, en fin, ellos definen a calidad como al conjunto de características de un elemento que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades. Que dicho de otras palabras, calidad es el grado de satisfacción que nosotros como clientes obtenemos cuando el producto o servicio que percibimos es placentero. Por ejemplo, si yo compré una torta y estaba deliciosa, eso para mí es calidad. Si compré una computadora y me duró muchos años, es decir, no se me descompuso pronto, me duró, eso para mí también puede ser calidad. O bien si fui al médico y logró aliviar mi enfermedad, perdón, eso también puedo definirlo como calidad. Es decir, la calidad está definida por la satisfacción que logra un producto o servicio cuando yo lo recibo. Pasemos ahora a hablar acerca de las tolerancias. Hablando en términos de medición, por supuesto, estas son definidas como la diferencia que existe entre las dimensiones máximas y mínimas de los errores permitidos. Dicho esto, no sé si tú has leído o escuchado en la escuela o en alguna empresa, cuando se refieren a un valor, por ejemplo 10, que dicen 10 más menos 5. Ese más menos 5 es justamente la tolerancia, es decir, que ese valor de 10 puede tener como permitido 5 unidades por encima o 5 unidades por debajo. ¿Sí? Las tolerancias son ese valor que se fija cuando nosotros queremos definir un rango de valores permisibles. ¿Sí? Cuando tratamos de medir algo, no sé, a lo mejor kilómetros, centímetros, peso, presión, no sé, cualquier valor que utilicemos nosotros para determinar una magnitud, definimos las tolerancias con base en un valor nominal. Por último, hablemos de las especificaciones, que son definidas como la declaración exacta de las necesidades particulares que se deben de cumplir, o las características esenciales que un cliente necesita y que un proveedor debe de entregar. Por ejemplo, vamos a ejemplificar el término especificaciones. Si yo voy a una taquería y le digo al mesero, quiero 2 tacos, los quiero sin cebolla, sin picante, las tortillas que sean de harina, etc. Yo como cliente especifico las características o los atributos que deseo que tenga ese producto, que en este caso pues son los tacos, ¿no? Yo le tengo que definir a la empresa, ¿verdad? O al fabricante o la persona que me va a vender ese producto o que me va a prestar ese servicio, exactamente cuáles son mis necesidades, cuáles son las características que debe de tener ese producto o ese servicio. Bueno, ese conjunto de características
hemos de representarlas o definirlas como especificaciones, que como bien te decía especificaciones es la voz del cliente, si pudiéramos decirlo de una manera más corta. Puse en la siguiente diapositiva una especie de animación para que comprendas aún más los términos que acabo de explicarte. Bien, para la fabricación de un producto X podemos extraer tres fases. La primera que es el proyecto, la segunda que es producción y la tercera que es inspección. En la fase de proyecto podemos incluir en primera instancia lo que denominamos especificaciones, las especificaciones del cliente. Es decir, por ejemplo, si estamos fabricando casas de juguete, en las especificaciones el cliente define que quiere la casa de tal medida, de tal color, de tales o cuales características que sean de su agrado. Si la quiere con árboles, a lo mejor, si la quiere con o sin ventanas, con chimenea, en fin. Todo lo que el cliente espera que tenga ese juguete que él quiere, ese juguete que él desea. Una vez que se plantean las especificaciones, estas son traducidas por el ingeniero de diseño. ¿Quién es este? Pues es el que se va a encargar de definir todas las especificaciones en acción a través de ese boceto que habíamos platicado. De qué más se va a encargar? De armar el proceso de tal manera de que la creación de la casa que pide el cliente se fabrique como él la pidió, incluyendo por supuesto la fijación de las tolerancias para cumplir con las dimensiones descritas. Porque no queremos ni casas demasiado grandes ni casas demasiado pequeñas. Queremos que salgan las casas lo más cercanas o lo más parecido posible a las dimensiones que el cliente nos había especificado dentro, válgame la redundancia, de las especificaciones o las características que él había pedido. Posteriormente, nosotros hemos conseguido el diseño en la fase de proyecto, pasamos a la realización en físico de esas casas de juguete, a la fase de producción, a la fase de fabricación. Es decir, a través de ese diseño, el proceso se encarga de transformar esos materiales, esa materia prima, a través de la mano de obra, desde las personas que se van a encargar de hacerla, en el proceso este denominado producción. Posteriormente a la producción, salvo que en algunas ocasiones se realiza dentro, en el transcurso pues, de la producción, un proceso denominado inspección, que es aquel proceso de verificación de que las características descritas en las especificaciones realmente se lleven a cabo en el producto, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en planos del diseño que previamente se había elaborado. Entonces, a través de este proceso de inspección nos damos cuenta si se cumplen o no con las características que el cliente describió. Si no cumplen, entonces ese producto es considerado como un defectuoso. Si cumple el producto, entonces es un producto aceptable o es un producto de calidad que posteriormente se va a enviar a nuestro último eslabón dentro de esta cadena de producción o de fabricación. Y en este eslabón pues se encuentra el cliente, ¿no? El cliente al final va a desear un producto que cumpla con las especificaciones que al inicio él dio. Sí, de esta manera, pues estamos empleando los términos que hemos platicado a través de las fases de producción. Dentro de estas fases que platicamos hace un momento, que platicamos acerca de la inspección, vamos a abrir un paréntesis y vamos a explicar a grandes rasgos en qué consisten los tipos de inspección, que vamos a mencionar dos que son las más importantes o las más interesantes, y la primera de ellas se llama inspección lote por lote, que vamos a ver en qué consiste. Dice, se examina una muestra con el fin de determinar la calidad de una corrida o de un lote. El tamaño de la muestra depende del porcentaje permitido de unidades defectuosas y el tamaño del lote de producción que se somete a revisión. En la inspección total implica la inspección de cada unidad producida y el rechazo de las unidades defectuosas. Para explicar acerca de los tipos de inspección vamos a ir o a retroceder un poco a una materia que se llama estadística. En estadística vemos unos términos que son población y muestra. Población es el conjunto de individuos o elementos que conforman mi estudio. Por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Los Mochis, la población sería todos los habitantes de Los Mochis. Por otro lado, si hablamos del término muestra, la muestra sería un pequeño
fragmento de esa población. Sí, en el caso del ejemplo de los habitantes de Los Mochis, pues sería a lo mejor seleccionar 100 personas de Los Mochis o seleccionar solamente una colonia de Los Mochis, ¿sí? De los integrantes de Los Mochis. Entonces, ahora sí, para explicar el término de inspección lote por lote, bueno, se examina solamente una muestra de la producción total para examinar la producción si cumple o no cumple con las características o con las especificaciones del cliente. Entonces se elige solamente un fragmento y con base en las políticas de la empresa, por ejemplo, si la empresa define que de esa muestra, si salen 3 productos defectuosos, se rechaza el lote, entonces me he de apegar a esa política. Pero si por ejemplo hay un límite aceptable de un producto defectuoso por lote dentro de la muestra, el lote se aceptaría. De esta manera, pues de una forma muy ágil podemos evaluar o inspeccionar la producción si cumple o no cumple utilizando la estadística como una herramienta. Del lado opuesto, del lado contrario, la inspección total no implica la inspección de una muestra de la producción, sino que implica inspeccionar cada unidad producida. Es decir, si estamos fabricando, en este caso, vamos a ir con el ejemplo de pasado de las casas de juguete, si en el turno yo hice 5,000 casas de juguete, si nosotros empleamos en la empresa la inspección total, implica que yo tenga que inspeccionar las 5,000 casas de juguete que hice. Entonces, si yo voy en la pieza número 2300 y encontré una pieza defectuosa, pues esa la aparto y sigo con la pieza 2301 y así hasta inspeccionar cada una de las casas de juguete, siguiendo con el ejemplo, y así llegar hasta la pieza 5000. Entonces, en términos prácticos o en términos de aplicación, la inspección total no se aplica o no se lleva a cabo en la práctica, tanto porque esto genera un mayor esfuerzo en la inspección. Ese mayor esfuerzo puede ser traducido como un cansancio para el operador que está realizando esa inspección. Imagínate, está realizando la inspección de todo lo que se fabrica unidad por unidad. Esto puede generar a su vez que el operador, como está cansado, a lo mejor un producto que estaba bueno lo tome por malo o viceversa, un producto que estaba defectuoso lo pase como si fuera aceptable. Imagínate si esto llegara a suceder y llega a manos del cliente, pues insatisfacción y pues eso va a repercutir en la calidad de los productos y en las ventas, por supuesto. Entonces, ese cansancio generado en el operador puede conducir precisamente a omitir productos buenos que a lo mejor estaban malos o al revés. Entonces, por eso se emplea siempre o con mayor incidencia la aplicación de la inspección lote por lote, empleando la estadística como herramienta para realizar este proceso. Es muy importante. Pasemos a hablar ahora del tema o de la fase del diseño. Hablando del diseño de la pieza, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta nosotros como ingenieros de métodos? El primer consejo que podríamos determinar es reducir el número de partes mediante la simplificación del diseño, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos hacer un producto muy complejo, siendo que a lo mejor las especificaciones del cliente no son tales, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo, un producto muy elaborado que lo único que va a generar en el proceso es hacerlo más lento, hacerlo más costoso, ¿sí? ¿Cuál sería aquí la recomendación? Pues es reducir ese número de partes, a lo mejor que no son necesarias en el producto, o buscar una alternativa para hacerlo a lo mejor más compacto, en el entendido de un paradigma o de una frase que utilizamos mucho en ingeniería que decimos, siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. Y esta frase sirve de ejemplo
para demostrar pues la evolución que ha tenido a lo mejor el diseño de la computadora. Aquí en la imagen vemos una computadora pues antigua y del lado derecho tenemos una computadora que tiene las mismas funciones y superiores, por supuesto, a una computadora convencional o antigua, y que encontramos, por ejemplo, hablando de la reducción del número de partes, el CPU ya incluido en la pantalla. Tenemos la eliminación de cables porque tenemos una nueva tecnología que es a través de Bluetooth, la implicación del Wi-Fi, no sé. A lo que voy es que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, y ejemplo de esto pues es la evolución de este producto que es la computadora, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una manera más sencilla, menos laboriosa, más compacta de hacer un producto, o estamos hablando de un servicio también para hacerlo más sencillo, más versátil, entonces nosotros vamos a encontrarnos con que nuestro diseño es un diseño más flexible, que es un diseño más óptimo, que es un diseño que le apunta también a la cuestión de los costos, a la cuestión de la reducción de tiempos, a lo mejor también a la cuestión de la reducción de operadores, porque a lo mejor si yo ensamblaba antes 100 partes, ahora voy a ensamblar 50 porque encontré un mejor diseño. Y si antes en esas 100 partes yo necesitaba 10 personas, a lo mejor ahora voy a necesitar 5, voy a necesitar 4. Entonces, este es un buen tip o un buen consejo que tenemos que considerar a la hora de diseñar nuestros productos. El tercer punto al momento del diseño de la pieza a considerar es la utilización de materiales de mejor calidad. Es bastante importante que nosotros, previamente al diseño, evaluemos o ponderemos todos los atributos que nosotros queremos en los materiales que vamos a emplear en la fabricación de ese producto, ¿sí? Y me refiero a atributos como, por ejemplo, cuestiones de costos, cuestiones de beneficios con los proveedores, ver diferentes a lo mejor texturas, resistencia del material, colores, no sé, una serie de características en referencia a los materiales que van mejor a mi proceso, ¿sí? Porque si, por ejemplo, utilizamos en nuestro producto a lo mejor cables y estos vienen en mal estado, es un proveedor que no, a lo mejor no inspecciona su producción y yo lo meto hacia la línea de producción, pues si, por ejemplo, el caso es de la introducción de un cable que venga dañado, imagínate que cuando llegue a manos del cliente y necesite conectar ese aparato, si estamos hablando de un aparato eléctrico, por supuesto, puede generarse un accidente, ¿no? En primera, pues eso en el peor de los casos, ¿no? O puede suceder que el cliente también diga, no, pues o se dé cuenta, venía un cable roto, venía un cable dañado, venía algún otro componente, ¿no? Que traiga el producto, que el cliente vea y se dé cuenta y esto genere una insatisfacción de primer mano, ¿no? Y al segundo insatisfacción o accidente, pues sería eh, pues mucho más fatal para el cliente que nosotros como empresa, como fabricantes, otorguemos al cliente productos con materia prima o materiales en pésima calidad. Entonces es muy importante evaluar los materiales con los atributos que nosotros elijamos para seleccionar aquellos materiales que sean mejores, que sean de mejor calidad. Bueno, hablemos ahora del último punto de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a lo largo del diseño y las tolerancias. Vamos a hablar del punto número 4 que dice ampliar las tolerancias y confiar en las operaciones clave para obtener precisión, en lugar de confiar en una serie de límites muy estrictos. Entonces, hablando acerca de las tolerancias, recordando que las tolerancias son basadas en un término nominal o un término medio y una serie de límites, el límite inferior y el límite superior de especificación. Es decir, nuestro proceso, nuestras mediciones no deben de sobrepasar
de estos límites, el límite inferior y el límite superior. Idealmente, la medición de cualquier cosa que estemos midiendo debe de acercarse más a ese valor medio o a ese valor nominal, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para detallar más este punto 4 que habla acerca de ampliar tolerancias. Vamos a suponer que este CD yo lo quiero colocar en un artefacto de música, y en ese artefacto de música este diámetro interno tiene que entrar en una contraparte de ese artefacto de música. Entonces, cuando se diseñó esa contraparte, se consideró un diámetro de 0.005 pulgadas, es decir, estará la tolerancia, encontrándose un límite inferior de 1.8105 pulgadas y un límite superior de 1.8110 pulgadas. Es decir, que el diámetro de esa contraparte donde iba a entrar este disco no tenía que sobrepasar estos límites, ¿no? Porque la tolerancia era esta. Resulta que después de esta práctica, con una tolerancia, como podemos observar, bastante estrecha, resultaba que pues había muchos productos defectuosos, ¿no? Cuando nosotros determinamos una tolerancia muy baja, es decir, una medida que es muy difícil de conseguir porque se necesita mucha precisión, resultan productos defectuosos, ¿no? Las equivocaciones están a la vuelta del día cuando consideramos dimensiones o tolerancias muy estrechas. Se hizo un estudio evaluando, reconsiderar, plantear la medición del diámetro en cuanto a la tolerancia, determinando un diámetro más amplio, en este caso de 0.003 pulgadas, encontrándose un límite inferior de 1.809 pulgadas y un límite superior de 1.812. De esta manera, el proceso fluyó de una manera más armónica y más óptima, eliminándose los defectos. Entonces, lo que nos están diciendo en este punto es que no seamos tan estrictos en plantearnos tolerancias tan estrechas. Más bien tenemos que enfocarnos en plantear operaciones que nos permitan obtener precisión, ¿sí? Si estamos hablando de eliminar esas cuestiones del ojo de buen cubero, de enfocarnos más en crear indicadores, los KPIs que nos permitan evaluar una mejor medición, poniendo a lo mejor contenciones de inspección o utilizando una serie de técnicas que nos permitan hacer esa tolerancia un poquito más amplia para eliminar los errores y así hacer más óptimo el proceso. Es muy importante que al momento de definir tolerancias lo hagamos revisando un método estadístico adecuado. No se trata de definir tolerancias por definirlas o de seleccionar una tolerancia al ojo de buen cubero o seleccionar una tolerancia que a mí se me dé la gana, sino que estas tolerancias tienen que ser fijadas con base en un método estadístico. ¿Por qué? Porque el fijar una tolerancia de esa manera, de una manera no óptima, de una manera a la y se va a representar en un desembolso, una afectación financiera para la empresa. Justamente esto nos viene a decir Genichi Taguchi, este japonés, que lo van a ver en alguna materia de calidad, que hace referencia a un método en la que él representa esto justamente que acabamos de platicar a través de la función de pérdida. ¿Qué dice la función de pérdida de Taguchi? Cualquier desviación con respecto al valor meta o especificación deseada produce una pérdida monetaria. Vámonos a términos estadísticos en esta gráfica. Suponiendo que este es mi proceso que está representado con una distribución normal. Mi valor nominal o mi meta está fijada en el centro, ¿sí? Este es el valor al cual se debe fabricar los productos, idealmente. Sabemos que en los procesos existe variación y este valor pues muchas veces no va a ser exacto. Se va a mover hacia la izquierda o se va a mover hacia la derecha. Cuando hablábamos de tolerancia, nosotros fijábamos una serie de límites, que era el límite inferior de especificación y el límite superior de especificación. Idealmente el proceso se tuviera que mover en esta zona, ¿sí?
Pero lo perfecto sería que el proceso estuviera siempre en este valor, que es el valor que me pide el cliente, el valor nominal o el valor meta. Pero como existe variación, y hablando en términos estadísticos, desviación estándar, vemos, por ejemplo, que si esa desviación estándar está a un valor de 1, nos vamos hacia arriba, nuestra producción va a ser una producción que consideremos pues la mejor, ¿no? Siempre que esté más cercano a ese valor nominal o a ese valor meta. A una desviación estándar, nuestro proceso es el mejor. Ahora, si ese proceso se desvía o se aleja más de ese valor meta o de ese valor nominal, hablando de dos desviaciones estándar, nuestro proceso, nos vamos para arriba, ya no va a ser el mejor, va a ser un proceso bueno. Si ese proceso, esa variación se representa todavía más prolongada, es decir, que si esa medición está más alejada de mi valor a 3 desviaciones estándar, que es lo más normal, nuestra producción o nuestro proceso es regular. ¿Sí? Entonces, y a lo que vamos con esto, mientras más se aleje de nuestro valor meta ese valor, nuestra producción o nuestro proceso va a ser pobre o va a ser inaceptable. Que traducido en el principio, en la filosofía de Taguchi con esta función de pérdida, asumiendo esta misma curva en la que encontramos ese valor esperado, ese valor meta, quiere decir que a mayor yo me aleje de este valor, representando allí como el costo, mayor va a ser mis costos o mis desembolsos. Por ejemplo, si yo estoy en mi valor esperado, ¿de qué tamaño es mi costo? Es cero. ¿Sí? No genera ningún costo o ninguna pérdida monetaria. Pero ¿qué tal si ese valor a lo mejor cae en este punto? Es decir, se va alejando de ese valor meta. Yo me voy acá a la curva, esta de la función de pérdida, y va a caer en este punto, ¿no? Si yo me voy a y si yo le pongo una graduación a esta y aquí tiene un valor de 5, vamos a suponer que sean en miles de pesos, pues generaría un costo de 5,000. Ahora, si yo me voy a este otro punto, que se alejara ese valor de mi valor esperado, si mi valor meta, sigo mi curva de función de pérdida y voy a dar hasta este otro punto, que si yo me voy respecto a Y, que son los costos o los desembolsos, vamos a ver que aquí tengo 8,000 pesos de pérdida. Entonces, mientras yo me vaya hacia la izquierda o bien hacia la derecha, ese costo va a plasmarse en un punto de la función de pérdida y cada vez va a ir en ascenso. Entonces, la filosofía o el principio que nos dice Taguchi es, mientras más tú te alejes de ese valor esperado o de ese valor meta, como dice aquí, o de esa especificación que pide el cliente, se va a producir una pérdida monetaria. Entonces, idealmente tendríamos que estar aquí, ¿no? En este valor. ¿Por qué? Porque nuestros costos van a ser cero. ¿Sí? Nuestros desembolsos van a ser cero. Sabemos que el proceso tiene variaciones y eso nos vamos a ir alejando. Entonces, mientras más tú te alejes, este costo va a ser incremental, va a ser más grande. Entonces, vemos ahí la importancia de determinar tolerancias que sean justas, tolerancias que sean óptimas, que no sean ni menos ni más, que sean las justas. ¿Y cómo las vamos a encontrar? A través del empleo de métodos estadísticos que nos ayuden a determinar ese intervalo o esa tolerancia que va mejor a mi proceso. ¿Por qué? Porque sé que si tomo una decisión mal al momento de determinar esas tolerancias, pues le va a ir mal a mi empresa y esto puede generar o traducirse en pérdidas económicas. Hemos llegado al final de este video. Espero que estos temas hayan sido de tu agrado. Si llegaras a presentar alguna duda o alguna inquietud, escríbeme y con gusto te apoyo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.